Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Veterinarios en Vivo, el cual es posible gracias a Purina ProPlan y a Veterinarios en Web. Hoy tenemos con nosotros al doctor Cristian Cañada y como siempre nos acompaña todos los jueves el doctor Walter Nacelo, a quien le doy la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches, Lucía, muy buenas noches a Cristian y muy buenas noches a todos los colegas que nos acompañan jueves tras jueves. Bueno, primeramente contarles que el jueves pasado se nos complicó la presentación porque el doctor Álvarez, charla, tuvo un problema en la ciudad donde él vive, que es Cholequé, y tuvo un corte masivo de luz y de internet, así que y vamos a reprogramar la charla con él. No sé si encendés la cámara. Se me cuelga un poco cuando enciendo la cámara. Ah, bueno. Así que lo voy a dejar ahí porque no, a vos directamente no te estoy escuchando muy bien. Bueno, entonces los dejo con Cristian ahora. Cristian es un amigo, es un colega, participa con nosotros en el área de clínica médica y quirúrgica de pequeños animales acá en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y se especializa en oncología. Los dejo con Cristian y al final los saludo, charlamos un ratito. Adelante. Bueno, gracias Walter. Hola chicos, soy Cristian Cañada, como les dijo Walter, veterinario de la ciudad de Tandil. Participo en el posgrado de oncología y particularmente en el posgrado doy el tema de síndromes paraneoplásicos. Un poco de lo que es quizás la parte esa que es la que más me gusta para contarles más o menos mi experiencia con el mieloma múltiple. Así que vamos a ir arrancando. A ver, esperen, ahí está. Ahí está. Bueno, el mieloma múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple? El mieloma múltiple es una proliferación sistémica de células plasmáticas malignas o sus precursores que surgen como un clon a partir de una única célula madre. ¿Qué quiere decir esto? Que una célula muta, una única célula muta, maligno, que empieza a La incidencia del mieloma múltiple habitualmente es baja. Elegí este tema particularmente por esto, porque es algo que quizás no sea tan frecuente o no todos hayan podido tener un caso. Por ciento de todas las neoplasias hematopoyéticas. Y la edad media de presentación ronda de los 8 a 9 años. Puede haber, obviamente, las típicas diferencias en las cuales el rango va desde los 16 meses hasta los 17 años, ¿no? No tiene una predilección racial, pero el ovejero alemán habitualmente tiene un poco mayor de riesgo, pero siempre está asociado a razas puras. Tampoco hay una predilección sexual. Y en el gato es bastante raro que pueda llegar a ocurrir. Para que ustedes hagan una idea, es el 0,5% de todas las neoplasias malignas y representa un 2% de todas las neoplasias hematopoyéticas. O sea que ya es mucho más complejo poder encontrar un paciente felino, pero no hay que dejar de lado a los gatos, porque lo que nos suele pasar es que nos dedicamos más al perro y nos olvidamos de los pobres felinos. La etiología lamentablemente, es desconocida. No se puede definir cómo es precisamente que se genera esa mutación. Se cree que obviamente puede deberse a lo que es problemas genéticos, tóxicos ambientales, las infecciones crónicas, ¿no? O sea, estimulaciones del sistema inmune, particularmente de las células plasmáticas, de un modo crónico, o alteraciones en los mecanismos moleculares de lo que es la multiplicación celular. La patogenia
del mieloma múltiple, y acá es el motivo por el cual lo elegí y para mostrarles cómo se manifiesta, es muy compleja, porque ocurren un montón de patologías al mismo tiempo y algunas van concatenadas, otras van por otro lado, pero el punto más importante es que la patogenia se genera a partir de lo que es la infiltración de las células neoplásicas en los tejidos, particularmente lo que sea médula ósea, y todos los efectos que genera el componente M. Y muchos seguramente me van a decir qué es el componente M. El componente M, obviamente, como estamos hablando de células plasmáticas neoplásicas, lo que van a generar las células plasmáticas van a ser inmunoglobulinas. ¿Hasta ahí está claro? Esas inmunoglobulinas, si quieren ir contestándome, los voy siguiendo en el chat. Esas inmunoglobulinas pueden estar completas, puede llegar a haber formaciones de simples cadenas largas, y acá me gustaría ver si pueden ver el cursor. Si alguien me guía de que están siguiéndome, no hay ningún problema. Bueno, la cadena larga, si ustedes ven el cursor, vendría a ser la cadena azul. ¿Listo? La cadena corta, o las cadenas ligeras, vendría a ser lo que es esta cadenita amarilla. ¿Para qué sirve diferenciar esto? ¿No? El componente M es muy importante para diferenciar los distintos tipos de mieloma múltiple. Los mielomas múltiples habitualmente sintetizan inmunoglobulinas y también sintetizan estos subproductos como cadenas livianas, cadenas pesadas o crioglobulinas. Es importante saber que hay ocasiones muy raras en las cuales el mieloma múltiple puede llegar a ser definido como un mieloma múltiple de cadena liviana y solo hay una producción de lo que vendría a ser la cadena amarilla que se ve en la imagen, o podemos tener exclusivos de cadenas pesadas, donde podemos tener solo la multiplicación de la porción de esa inmunoglobulina de la cadena azul, por ejemplo. Las crioglobulinas ya es un tema un poco más complejo. Las crioglobulinas son paraproteínas que se sintetizan en la célula plasmática, y el punto más importante de la crioglobulina es para la toma de muestra, ya que las crioglobulinas solamente se encuentran disueltas y no precipitan a 37 grados centígrados. O sea, la formación de un coágulo para detectar crioglobulinas tiene que ser a 37 grados centígrados. Si nosotros tomamos la muestra de sangre, dejamos que se forme un coágulo, no vamos a poder detectar estas crioglobulinas. Bueno, como les explicaba, es muy amplio y obviamente todo puede tener que ver con un todo, pero es bastante complejo y vamos a ver si lo podemos ir detallando lo más conciso posible. Las afecciones óseas. ¿Por qué se dan afecciones óseas en un mieloma múltiple? El mieloma múltiple, habitualmente lo que ocurre es que las células plasmáticas infiltran la matriz ósea. Al infiltrar la matriz ósea generan el proceso de osteólisis, y también tienen mecanismos paraneoplásicos para generar estas afecciones. ¿Listo? Entonces nos encontramos la acción directa de la célula o la paraneoplasia, que está dada por la activación de osteoclastos a partir de interleuquinas, o podemos encontrarnos con resorción ósea del calcio, porque las células plasmáticas tienen la capacidad de sintetizar un péptido relacionado a la paratormona. Todo esto genera una alteración en el metabolismo del calcio y empieza a generar un aumento de los niveles del calcio. No voy a meterme así, después seguimos explicando esa parte. Por otro lado, podemos tener hemorragias. ¿Cómo es que se producen las hemorragias en un mieloma múltiple? El mieloma múltiple, ustedes lo que tienen que entender es que tenemos las células de la médula y las proteínas circulantes en el suero del paciente que fueron sintetizando estas células malignas. Las proteínas abundantes que están circulando en sangre, lo que empieza a generar es
inhibir la agregación plaquetaria. Como ustedes saben, nosotros vivimos en un mecanismo constante de homeostasis, en los cuales obviamente se van formando coágulos, se van rompiendo los coágulos, y eso va ocurriendo constantemente en nuestro organismo, o en el organismo de los pacientes. Lo que ocurre en estas situaciones es que las proteínas que están circulando en sangre empiezan a inhibir la agregación plaquetaria y también inhiben lo que es la liberación del factor 3 plaquetario. Ese, si no se acuerdan, es el que tienen los fibroblastos, y cuando se rompe algún vaso sanguíneo, empieza a desencadenar la vía extrínseca de la coagulación. Mediante estos dos mecanismos, particularmente, se pueden desencadenar las hemorragias. Otro de los puntos más importantes es que obviamente puede desarrollarse una trombocitopenia, y esta trombocitopenia está dada por el fenómeno de mieloptisis, o sea, la infiltración de las células que en la médula ósea que van desplazando las células normales. Por ende, obviamente, se va a generar una citopenia. ¿Quedó claro hasta ahí o tengo que aclarar algo? Yo voy siguiendo, si veo alguna pregunta no hay ningún problema. Por otra parte, también puede generar patologías renales, habitualmente insuficiencias renales, que tienen cursos crónicos, no es que sea tan frecuente una insuficiencia renal aguda, aunque pueden ocurrir. La insuficiencia renal, ¿cómo es que ocurre por el mieloma múltiple? La insuficiencia renal empieza a gestarse, ¿por qué? Porque hay mucha circulación de proteínas en el torrente sanguíneo. Estas proteínas, particularmente las cadenas ligeras, no sé si se acuerdan la cadenita amarilla que les marqué hace un ratito, tienen la capacidad de ser filtradas por el glomérulo. Estas proteínas empiezan a precipitar en el glomérulo y empiezan a generar lesiones e inflamación. Por ende, se empieza a deteriorar el riñón. Por otro lado, el mieloma múltiple suele presentar signos de hipercalcemia, no signos. La hipercalcemia genera vasoconstricciones de las arteriolas aferentes, lo que genera que haya una peroxigenación del riñón, y por ende empieza a haber procesos de degeneración y necrosis. Aparte de todo, el calcio puede llegar a generar calcificaciones renales. Como les decía, otro mecanismo de patogenia que tiene el mieloma múltiple es la hipercalcemia paraneoplásica. ¿Qué quiere decir que es una hipercalcemia paraneoplásica? Al haber un aumento de lo que es este péptido relacionado a la paratormona, empiezan a aumentar los niveles de calcio en la circulación sanguínea e inhibe lo que es la excreción de calcio a nivel del riñón. Por otro lado, obviamente la estimulación de osteoclastos puede estar dado por interleuquina, factor de necrosis tumoral alfa y demás. Las inmunodeficiencias. ¿Cómo están dadas las inmunodeficiencias en el mieloma múltiple? Obviamente, si tenemos un desplazamiento de las células normales que se forman en la médula ósea y tenemos un fenómeno de citopenias dado por la mieloptisis, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un sistema inmune menos competente. Y la hiperproducción de estas inmunoglobulinas que no son funcionales, que generan las células plasmáticas, generan un mecanismo de retroalimentación negativa que inhibe la síntesis de inmunoglobulinas normales. Por otro lado, la falla cardíaca puede llegar a estar dada simplemente por el hecho de que estas proteínas generan una mayor viscosidad en lo que es la densidad del suero y de la sangre, y por ende genera un aumento en el gasto cardíaco. El corazón necesita hacer mucha más fuerza para poder trasladar esa sangre densa, lo cual obviamente va generando cambios de cardiomiopatías. Por otro lado, tanta proteína impide una buena oxigenación de los órganos, por ende el corazón se va a ver directamente afectado porque, como saben, necesita mucho del aporte de oxígeno. Hasta ahí quedó más o menos con lo que es la patogenia, porque no quiero explayarme demasiado, pero si quieren que entremos en
en detalle en algún punto más particular lo podemos ir viendo. Los signos clínicos del mieloma múltiple, como vimos, obviamente, tiene un cuadro clínico patológico muy amplio y por ende la signología va a ser extremadamente amplia. Va a depender netamente de cuál de todos esos factores de patogenia sean los que mayores se expresen, si es que se expresan todos o no. ¿Listo? Entonces podemos tener dolor, cojera, podemos tener ceguera, signos del sistema nervioso central por la mala oxigenación del cerebro que pueden llegar a estar asociados a convulsiones, coma, podemos tener estos signos también asociados a la hipercalcemia, podemos llegar a tener polidipsia, poliuria, que son signos muy característicos que nos indican el problema renal que va a ocurrir en el animal. Y obviamente podemos tener hemorragia, ya que estuvimos hablando, ¿no?, de todas las alteraciones que se generan en la homeostasis normal de lo que es la coagulación. Algo que para aclararles particularmente, que no dije, se pueden llegar a ver signos de parálisis y paresia. Esto puede llegar a ser debido obviamente a fracturas espontáneas de los cuerpos vertebrales, y esto lo que generaría obviamente es una lesión por la misma compresión de la médula. Después lo que son los signos asociados a la cojera, como les explicaba hoy, al poder llegar a tener lesiones de lo que son osteolíticas, habitualmente en las diáfisis de los huesos largos, en las costillas, en las vértebras, o podemos tener los cambios osteopénicos de lo que son los huesos que tienen mayor formación y efectos sobre la hematopoiesis. O sea, al tener osteopenias podemos tener radiografías con mucha menor densidad ósea. Así que, el diagnóstico. ¿En qué se basa el diagnóstico del mieloma múltiple? Particularmente hay que demostrar dos de los siguientes criterios que están descritos acá en la pantalla. Una es la gamma-apatía monoclonal, o sea, esas proteínas que producen las células plasmáticas, lesiones osteolíticas, como les venía explicando, cualquier lesión que pueda llegar a ver en radiografías que ustedes puedan llegar a hacer de las extremidades, costillas, vértebras, alas del ilion, o obviamente donde hagan todo el barrido radiológico del paciente. Podemos tener proteinuria de Vence-Jones. La proteinuria de Vence-Jones son las cadenas livianas de las inmunoglobulinas, esas que les marqué hoy que estaban de color amarillo, o si no, demostrar la presencia de las células plasmáticas neoplásicas en la médula ósea. ¿Va todo bien? ¿Se durmieron? ¿Un ok? ¿Una pregunta? ¿Nada? Sigo entonces. ¿En qué se basa el diagnóstico? Todos los animales sospechosos de tener tumores de células plasmáticas deben recibir una evaluación mínima, ¿no?, la cual está incluido el hemograma completo, los recuentos plaquetarios, los perfiles bioquímicos y análisis de orina. Eso se debe prestar mucha importancia al funcionamiento renal. Después tenemos que evaluar las funciones y niveles séricos del calcio, tenemos que hacer electroforesis o inmunoelectroforesis, que es particularmente necesario para detectar las gamma-apatías monoclonales. Una electroforesis lo que nos va a detallar es, para que ustedes se hagan una idea, las proteínas que hay en el plasma. O sea, nos va a agarrar y nos va a decir, tenés X nivel de albúmina, X nivel de globulinas. El punto más importante es que en una electroforesis no podemos tener una diferenciación de inmunoglobulinas. En cambio, la inmunoelectroforesis sirve para eso. Lo que nos va a marcar es el nivel de albúmina, nos va a marcar el nivel de inmunoglobulina A, M, G,
¿Listo? Los distintos tipos. Y particularmente lo que va a ocurrir, dependiendo del tipo de mieloma múltiple que sea, el tipo de tipificación, o sea, la inmunoglobulina que se encuentra en el pico más elevado por fuera de los valores normales, es la cual le va a dar el nombre al mieloma múltiple. Si nosotros tenemos una inmunoelectroforesis, particularmente que esté dado con una espiga en la inmunoglobulina G, nosotros vamos a decir que tenemos un mieloma múltiple de inmunoglobulina G. No sé si queda claro hasta ahí. Pero es muy importante que sepan diferenciar para qué sirve la electroforesis y para qué sirve la inmunoelectroforesis. Por otro lado, obviamente tenemos que demostrar la presencia de las células plasmáticas en la médula ósea. Por ende, lo que vamos a hacer es tomar una muestra de médula. No sé si ustedes están relacionados con esta técnica, creo que es algo bastante sencillo. Yo las tomo desde el esternón, no sé cómo la realizan ustedes o si lo hacen habitualmente. Ante cualquier alteración, ¿no? Con citopenias y demás, es muy importante que vayan practicando. Por otro lado, se pueden realizar ecografías, las ecografías en el evidencias clínicas importantes, porque en el gato la tendencia es que las células plasmáticas, repito, no hay problema. La ecografía en el perro habitualmente no tiene alteraciones, obviamente va en la base de datos mínima que hay que realizarla a cualquier paciente oncológico, pero el perro no tiene alteraciones evidentes habitualmente ante una ecografía. La diferencia es que el gato suele tener infiltraciones de células plasmáticas de anomegalia, o sea, esplenomegalia, hepatomegalia o renomegalia. Que tiene. Por otro lado, como les explicaba, se escucha porque me está diciendo que ¿me están escuchando ahí? Hola, ¿alguien que me conteste, por favor? Sí, bárbaro. Te escuchas un poquito. Listo. No, pero quiero que me escuchen bien, porque si no, no tengo problema en volver para atrás. Les voy a explicar, si una persona muy nerviosa, estoy moviendo el pie y me parece que le estaba pegando al cable de internet. Disculpen. Sí, perfecto, avísenme. Bueno, seguimos, ¿no? Con los métodos diagnósticos. Es muy importante hacer las valoraciones del calcio. ¿Por qué es muy importante el calcio en la oncología? Y esto les tiene que quedar muy, muy claro y sumarlo a todos los pacientes oncológicos o en su gran mayoría, porque el calcio es la gran emergencia oncológica. La hipercalcemia puede generar cuadros completamente agresivos en los pacientes y los puede llegar a matar. Las hipercalcemias se dividen en distintas intensidades, ¿no? Podemos tener hipercalcemias leves, podemos tener hipercalcemias moderadas y podemos tener hipercalcemias altas. ¿Cuál es el punto de diferencia en cada uno? Uno puede ser los valores del calcio, pero no son muy constantes en todas las presentaciones clínicas, pero sí es muy importante poder evaluarlo con la signología clínica del paciente. Un paciente que tenga hipercalcemia que no es tratado puede fallecer. Por ese mismo motivo le digo a todos los pacientes, háganse la costumbre de hacer mediciones de calcio. Por otro lado, mucho más raro podemos tener hipoglucemias que habitualmente no llegan a ser tan marcadas como en los casos de los insulinomas. Para que ustedes hagan una idea, un insulinoma puede llegar a niveles inferiores de 20 miligramos por decilitro y en todas las otras patologías habitualmente no llega a descender más allá de los 40 a 30 miligramos por decilitro. Obviamente el paciente va a tener signos de hipoglucemia que pueden ser convulsiones, hambre voraz, agresividad y demás, son todos signos que resuelven muy rápido
si se compensan los niveles de glucosa. Perdón, y lo que no les dije, me parece que no expliqué lo de... Me adelanté demasiado. El hemograma. ¿Para qué sirve el hemograma? Obviamente lo que vamos a evaluar son glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos. Obviamente podemos tener, para que se hagan una idea, en un paciente con mieloma múltiple, un 70% de los glóbulos rojos afectados, ¿no? En un 70% de los pacientes los glóbulos rojos afectados. Podemos tener lo que es trombocitopenias en un 30% de probabilidades y las neutropenias quedan relegadas a un 25%. Es muy importante en el paciente con mieloma múltiple hacer análisis de orina. Y acá vamos a entrar en una parte medio controvertida que yo sé que si estuviese Uter en la charla me defendería muerte, capa y espada. Cuando nosotros realizamos el análisis de orina, ¿qué es lo que hacemos? Medimos la densidad, con tendencia a ser baja en el mieloma múltiple. Hacemos una tira de orina de las comerciales y medimos la densidad. No sé qué tan frecuentemente utilicen el método de Heller en sus clínicas, pero es un método que toma muchísima importancia en el mieloma múltiple. Yo siempre agarré y decía, bueno, ¿para qué quieren hacer el Heller si tenés la tira, ¿no?, reactiva? Y obviamente en este caso es sorprendente. Hay ocasiones en las cuales cuando hacemos los análisis de orina y comparamos la tira reactiva con el método de Heller, la diferencia entre las proteinurias no es que es una diferencia de una cruz. Llegás a tener unas diferencias pero monstruosas de una cruz contra todo de proteínas. Es muy, muy interesante y si no lo están realizando, se los recomiendo para no tener errores a la hora de los diagnósticos. Obviamente esto, el Heller, no quiere decir que en todas las ocasiones nos va a medir todas las proteínas y por ende podemos tener un error diagnóstico, no se guíen netamente por el Heller, pero saben que podría llegar a ser una orientación hacia el camino del diagnóstico del mieloma múltiple. Exactamente, no llego a ver el nombre completo, pero sí, la tira mide la albúmina y el Heller todas las proteínas. Por ende, va a medir seguramente todo lo que pueda llegar a ser asociado a las cadenas livianas que se estén eliminando, o sea, la proteinuria de Bence-Jones que pueda llegar a manifestarse en la orina. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Acá el punto más importante es diferenciarlo de todas las patologías hematopoyéticas, ¿no? O sea, podemos tener linfoma, podemos tener plasmocitoma extramedular, o sea, un tumor de células plasmáticas que no es de médula y se formó en un punto X del organismo. Podemos tener leucemias linfocíticas crónicas y agudas, Ehrlichia, que suele generar gamapatías monoclonales, al igual que la leishmania y la peritonitis infecciosa felina. Es un punto muy importante y estas patologías es necesario descartarlas por su método diagnóstico. Obviamente, en el paciente del caso clínico que vamos a estar hablando en un rato, se le hizo un SNAP para descartar Ehrlichia. En mi zona, la realidad que yo en leishmania hasta ahora no he visto, espero que nunca llegue, pero bueno, después nos iremos sorprendiendo con el tiempo. Y bueno, peritonitis infecciosa felina en los gatitos, es lo que hay que descartar. Después nos podemos encontrar con estas siglas que son gamapatías monoclonales de origen incierto. ¿Qué es una gamapatía monoclonal de origen incierto? Yo tengo un paciente que le hago una corrida electroforética, porque las proteínas totales me dan extremadamente altas, imagínense, me da 14 proteínas plasmáticas, lo que hago es hacer una corrida electroforética. En la corrida electroforética, ¿qué es lo que me encuentro? Me encuentro con un pico de una producción de inmunoglobulinas, pero en el paciente no hay ningún otro signo y ningún otro punto de evidencia de lo que es un mieloma múltiple. Por ejemplo, no hay lesiones osteolíticas, no tenemos en el gato renomegalia, esplenomegalia, hepatomegalia,
En perros y gatos no vamos a tener, en el perro particularmente no vamos a tener la presencia de células plasmáticas en la médula ósea. Entonces, quedan relegadas a procesos benignos que obviamente lo único que hacen es elevar las proteínas. En medicina humana, que está mucho más estudiado, habitualmente todas estas gamapatías monoclonales de origen incierto pueden llegar a ser estadios previos a que se desencadenen los mielomas múltiples. El tratamiento. El tratamiento particularmente es bastante sencillo. Lo que uno tiene que entender es que el tratamiento va a ser de por vida, porque lo que se va buscando es mantener la remisión, que no dura mucho tiempo. Las remisiones son en periodos cortos, por ende va a necesitar administrarse droga seguidamente el paciente. El protocolo de elección para todos los pacientes con mieloma múltiple, tanto para el perro como para el gato, es la asociación de melphalan con prednisolona. ¿Listo? Obviamente lo único que van a variar van a ser las dosis. El melphalan en los caninos se utilizan de 0,1 miligramos kilo día durante 10 días y después se baja la dosis a 0,05 miligramos kilo día hasta la recaída, ¿no? O sea, hasta que vuelva a aparecer el mieloma múltiple o aparezcan signos de mielosupresión. Y la prednisolona se usa 0,5 miligramos kilo día 10 días y se baja 0,5 miligramos kilo cada 48 horas por 60 días y se corta en ese momento. Obviamente, ¿cómo vamos a saber que el paciente va a sufrir de mielosupresión asociada a un quimioterápico o que el paciente está saliendo de la remisión? Eso se hace haciendo chequeos de hemograma 2 veces por semana durante los 2 primeros meses y luego pasan a ser mensuales. Michael, sí, se puede utilizar vincristina. Ahora yo voy a describir otros quimioterápicos, pero sí, se puede utilizar vincristina. Obviamente, cuando tenemos siempre una opción número 1, nos basamos al uso de esa opción. Cuando no podemos adquirir la opción número 1, pasamos al plan B, y si no, pasamos al plan C, y así vamos a ir disminuyendo en lo que quizás pueda llegar a ser la potencia en el tratamiento o la eficacia. Como les decía, el tratamiento del felino, el melphalan prednisolona también, donde vamos a tener mínimas variables, ¿no?, en el tratamiento, que se utiliza de 10 a 14 días, y después, en vez de bajar a 0,5, se hacen pulsos de cada 48 horas de melphalan. Y la prednisolona se utiliza por 60 días, al igual que en el perro. No se olviden de que van a ser dependientes de por vida de los quimioterápicos estos animales. No hagan un cese de la administración de quimioterapia, porque si no, obviamente, la signología y la proliferación celular de médula va a volver. Perdón. Otros alquilantes, acá tenés, Michael, otro tipo de drogas que podés llegar a usar. Si no dispones de melphalan, podés utilizar ciclofosfamida. La ciclofosfamida se puede utilizar asociada al melphalan de modo endovenoso, o lo podemos utilizar en comprimidos. Podemos hacer combinaciones de alquilantes como ciclofosfamida y clorambucilo, el uso único de clorambucilo, y si no, ya nos vamos a el uso de lomustina. Ahí ya vamos a llegar a lo que es la prognosis. Aguárdame un segundito. Pero bueno, espero, ¿no?, que todos, al menos una de esas drogas, puedan disponer en sus ciudades. Obviamente, en muchas ocasiones es un tanto complejo adquirir quimioterápicos. Hoy en día, acá en Argentina, gracias a ciertas distribuidoras, hemos logrado tenerlos con bastante frecuencia y una amplia variedad. ¿Cómo se evalúa la respuesta al tratamiento? Y acá esto es muy importante,
Porque, ¿cómo sé yo que la quimioterapia está dando un efecto positivo y que tengo que seguir con ese quimioterápico? Que seguramente sienta la mayor duda y la gran duda que les pueda llegar a generar a ustedes una vez que arranquen una quimioterapia. Lo que tenemos que guiarnos es por la evidencia clínica y los métodos complementarios previamente realizados. ¿Cómo puedo saber yo que el paciente está respondiendo sin hacer un análisis y que el dolor al caminar, ¿no?, la cojera, anorexia, todos esos signos tienden a ir disminuyendo? ¿En cuánto tiempo? El límite mínimo para dar con mejorías clínicas, siempre tómenlo alrededor de las 4 semanas. ¿Listo? Si nosotros pretendemos que en la primera semana haya modificaciones en la signología clínica, a veces podemos vernos un poco inquietos, pero en muchas ocasiones sí podemos tener mejorías clínicas si bien se arranca el tratamiento. Las gamapatías habitualmente suelen disminuir al menos hasta un 50% en 6 semanas. Es un dato muy importante porque acuérdense que esas gamapatías son las que nos pueden generar la hiperviscosidad o que nos pueden llegar a generar todas las alteraciones homeostáticas, la recarga cardíaca y la disminución de la función renal. Las mejoras radiológicas pueden tardar meses. Habitualmente las mejoras radiológicas revierten, en otras ocasiones a veces quedan latentes y pueden llegar a generar fracturas espontáneas. Un dato muy importante, y es lo que les explicaba de las gamapatías, es que para considerar que un animal está teniendo una remisión parcial, tenemos que tener una disminución del 50% en el componente M, o sea, todas las inmunoglobulinas que está generando la célula plasmática, y las vamos a evidenciar por electroforesis e inmunoelectroforesis. Nosotros, una vez que iniciamos el tratamiento, necesitamos evidenciar una disminución mínimo del 50%. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Obviamente, esta disminución puede ser del 50% y en algunas ocasiones puede ser una remisión total del cáncer, y encontrarnos con que los niveles séricos de proteínas vuelven a la normalidad. ¿Eso quiere decir que el paciente se curó? No, no quiere decir que el paciente se curó. Nada más quiere decir que el paciente está en remisión completa. Obviamente la punción de médula ósea es uno de los mecanismos que se va a ir utilizando para ver la respuesta al tratamiento. Y los puntos en los cuales más lo vamos a utilizar es evaluando si hay células plasmáticas tumorales en médula ósea, y por otro lado vamos a ver si quizás los signos de citopenias están asociados a las afecciones directas que puede generar el quimioterápico sobre la médula ósea. No hay que olvidar, como les explicaba hoy, que dentro del tratamiento que nosotros tenemos que lograr actuar sobre las células tumorales es tratar de cubrir todas las otras alteraciones de lo que es la patogenia que tiene esta enfermedad. Al ser un síndrome tan amplio, si nosotros nada más nos centramos a eliminar células tumorales y no nos concentramos en niveles de calcio de 20 miligramos por decilitro que me generen una afección renal extremadamente agresiva y me haga una insuficiencia renal que mate al animal, no sirvió de absolutamente nada haber empezado un tratamiento quimioterápico. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se trata una hipercalcemia. Las hipercalcemias, habitualmente, para que ustedes tengan una idea, las leves, solamente con cloruro de sodio al 0,9% endovenoso y estimular la micción, bastan para normalizarlos. En ocasiones podemos utilizar lo que es furosemida, que nos va a ayudar a eliminar y aumentar la calciuresis a la altura de la asa de Henle. ¿Listo? La prednisolona, ¿cómo actúa? Tiene un punto muy importante en que disminuye la absorción de calcio intestinal, disminuye la acción de las prostaglandinas que actúan
sobre los osteoclastos y inhiben todos los factores activadores de osteoclastos. De esta manera, obviamente, va a haber menos calcio circulante. Eso puede ser habitualmente utilizado en hipercalcemias leves y moderadas. Para una hipercalcemia maligna, en ocasiones nos podemos llegar a quedar un poco cortos con ese tipo de tratamientos y ya tenemos que ir al uso de bifosfonatos. Los bifosfonatos son drogas que se empezaron a crear para el tratamiento de lo que es la osteoporosis en los humanos. Uno de uso habitual en veterinaria es el pamidronato, que se administra una vez por semana o cada 3 semanas, y el punto más importante es que lo que genera es que se hagan que sean insolubles los cristales de hidroxiapatita del hueso, entonces el osteoclasto no lo puede remover. Quedó claro más o menos la mecánica de lo que es la hipercalcemia. Uno de los signos más importantes de la hipercalcemia, chicos, va a ser la polidipsia poliuria. Y esa polidipsia poliuria no solo se da por la afección renal misma, sino porque el calcio genera una inhibición sobre la hormona antidiurética y por ende va a haber mayor producción de orina. Habitualmente esto nos indicaría que los pacientes con mieloma múltiple van a tener densidades por debajo de los 1025, podemos rondar en los 1015, 1020. ¿Cómo trato otro de los síndromes que genera esta enfermedad, que es la hiperviscosidad? La hiperviscosidad en medicina humana o en clínicas de alta complejidad, esto lo hacen más en medicina humana, lo que hacen es centrifugar la sangre, que eso se denomina la plasmafaresis, y dividen los distintos componentes de la sangre y los separan en sus respectivas bolsas. Nosotros acá en Argentina tenemos habitualmente la capacidad de atar todo con alambre. Lo que hacemos es dejar que ocurra la eritrosedimentación y retirar todo el suero, y una vez que nos quedamos con todo el componente celular o la mayor cantidad de componente celular, lo resuspendemos en una solución de cloruro de sodio y se lo reintroducimos al paciente. De esa manera no vamos a tener un descenso quizás demasiado marcado en lo que pueda llegar a ser la hiperproteinemia que se genera en el mieloma múltiple, pero por lo menos podemos mejorar un poco los signos clínicos y tratar de hacer un cese a todo este mecanismo de hemorragias que se pueden generar. ¿Cómo se tratan las hemorragias? Es sencillo. Necesitamos resolver la hiperviscosidad, o sea, podemos hacer el mecanismo anteriormente nombrado, y si no, podemos ofrecerle al paciente plasma rico en plaquetas. ¿Listo? Es bastante sencillo. O darle sangre entera si es un paciente con anemia. ¿Cómo se trata la insuficiencia renal? Ya todos hasta deben saber más que yo cómo tratar la insuficiencia renal. En estos casos, obviamente, lo que se necesita es una fluidoterapia agresiva. No se olviden que necesitamos estimular en un alto porcentaje de los pacientes la calciuresis. Y obviamente necesitamos que ese riñón se encuentre bien oxigenado, que tenga un buen clearance renal para disminuir la azotemia. Hay que cuidar muchísimo el riñón ante este tipo de patologías. Acuérdense que hay múltiples mecanismos a los cuales quieren dejarme sin riñón. Entonces ustedes tienen que tratar de cuidarlo al 100% y no dejar de prestar atención. ¿Cómo se sabe si un riñón está bien cuidado? Controlando y controlando. No nos quedan otras opciones. Es cuidar, mandar al cardiólogo para que mida la presión. Tenemos que agarrar, en el caso del mieloma múltiple, disminuir obviamente las proteínas circulantes, particularmente la proteinuria de Bence-Jones, que es la que mayor lesión genera. Tenemos que disminuir esa hiperviscosidad que genera que ese riñón no esté bien oxigenado. Entonces, si nosotros protegemos mucho el riñón, vamos a tener muchos puntos importantes para lo que pueda ser la expectativa de vida del paciente.
Hay que tener en cuenta que si yo tengo un paciente con un mieloma múltiple de cadenas ligeras, o sea que hay una alta excreción de proteínas de Jones, ese paciente va a tener una expectativa de vida extremadamente más corta que un paciente que genere los distintos subtipos asociados a un tipo de inmunoglobulina. Bueno, el tratamiento de inmunodeficiencia, como les había explicado hoy, ¿no? Cómo se genera la inmunodeficiencia, porque el paciente va a tener un fenómeno de mieloptisis, o sea, el desplazamiento de las células normales que se forman en la célula. Y aparte, vamos a tener inmunoglobulinas que no son efectivas y vamos a tener inhibición de las inmunoglobulinas normales. ¿Cómo actúo sobre esto? Yo habitualmente lo que me manejo como antibiótico en un amplio espectro sería una sulfatrimetoprim a lo que es la razón de 15 miligramos kilo, y si el paciente vemos que tenemos algún cuadro de infecciones más severas, ya directamente tendríamos que hacer un cultivo para saber qué tipo de antibióticos vamos a utilizar. Tengan en cuenta que siempre vamos a tener que utilizar antibióticos bactericidas porque vamos a tener un paciente inmunocomprometido. El problema, de lo que es el tratamiento de la hiperviscosidad solo con fluido, es uno de los mecanismos en los cuales vas a empezar a interactuar. El problema es que obviamente esa sobrecarga en la circulación va a generar problemas de presión y quizás hasta una mayor sobrecarga en el corazón. Por ende, la hiperviscosidad es muy necesaria de poder disminuir esas proteínas, por eso no hay que perder tiempo. Vos tenés en cuenta de que el sistema nervioso no se va a estar oxigenando bien, no va a estar recibiendo bien nutrientes por culpa de esa hiperviscosidad. El riñón no se va a oxigenar, por ende el riñón va a verse lesionado por esa hiperviscosidad. ¿Listo? Dos órganos sumamente importantes. Entonces, más que hacer un tratamiento de fluidoterapia, necesitamos empezar a golpear al cáncer cuanto antes, y obviamente el método de elección sería la plasmaferesis, y si no, el método secundario que es válido, por lo menos disminuimos bastante las proteínas en plasma de esa muestra, ¿no? A ver, como les explicaba, un paciente tratado, ¿no?, de mieloma múltiple puede salir de la remisión completa y empezar a tener resistencia a los agentes alquilantes. Ante un caso de un paciente que sale de remisión por un agente alquilante y no podemos reintroducirlo a lo que es la remisión, lo que tenemos que hacer es hacer un cambio total en el protocolo. En este caso, uno de los métodos que se puede utilizar es el protocolo de doxorubicina, vincristina y dexametasona. Ahí tenés, Michael, lo que preguntabas hoy. Es un protocolo que es bastante agresivo, tiene unas respuestas importantes ante este tipo de neoplasias. El tema, obviamente, que lo que vamos a buscar es restablecer la remisión para ver cómo vamos a mantenerlo, si vamos a hacer un combinado, un cambio del agente alquilante y demás. Pero eso es entrar mucho en supuestos de qué me puede llegar a ocurrir. ¿Cómo se realiza este tipo de protocolos? Bueno, doxorubicina se utiliza el día 1, la vincristina se da el día 8 y 15, endovenosa y endovenosa, por las dudas, por si quieren darle intramuscular. Acuérdense que es vesicante y por más que hayan rumores de que se puede dar subcutánea, traten de no hacerlo, o al menos si no quieren tener lo que puede llegar a ser una gran mala praxis. Y se lo asocia todo a dexametasona los días 1, 8 y 15. Todas estas drogas se administran endovenosas. El pronóstico. Me preguntaba hoy sobre el pronóstico. La sobrevida máxima es de 540 días.
esa sobrevida va a estar netamente ligada al tipo de mieloma múltiple, como les explicaba hoy. Si tenemos un mieloma múltiple con gamapatía de cadenas ligeras, seguramente tenemos una sobrevida más corta. Si sumamos hipercalcemias severas, vamos a tener vidas más cortas, pero habitualmente podemos rondar lo que son estos 540 días, obviamente como máximo. En algunas circunstancias pueden llegar a ser superados, en otras circunstancias van a durar mucho menos los pacientes. Todo eso va a ser 100% relacionado a el comportamiento agresivo que tengan estas células plasmáticas y la respuesta al tratamiento. Y los controles que haga uno, porque obviamente si uno no va haciendo un control y un seguimiento sobre el paciente, haciendo los respectivos métodos complementarios, lo que puede llegar a ir pasando es que se agrave una insuficiencia renal y el paciente muera por un cuadro netamente renal a causa de que uno no fue haciendo el seguimiento que correspondía. El pronóstico, para que ustedes vean, una remisión total se logra en un 43% de los pacientes. Es altísimo. Esto es muy lindo valor. Muchas veces ya me pasa que en la consulta agarro y digo, bueno, tenemos 20% de probabilidad de remisión. Y la gente me dice, tan poco, y yo agarro, me quedo mirándolos como diciendo, no, es un montón, es mucho, es cáncer, y hay que darle pelea, nada más que eso. Pero bueno, hay veces que uno quisiera escuchar que el paciente se va a curar, y lamentablemente no es así. Las remisiones parciales ocurren en un 49% de los casos, o sea, tenemos muy poco margen de no tener una respuesta en este caso. O sea, que denle la posibilidad a todos sus pacientes que puedan llegar a tener con mieloma múltiple. Y en el gato, bueno, lamentablemente el gato es una lotería, pero ya sabemos que el gato dejó de ser un perro chiquitito y va a haber que estudiarlo un poco mejor. Vamos a ir al... Así que si alguien tiene que hacer alguna pregunta de lo anteriormente mencionado, escucho. Si no, vamos a arrancar con el caso de Bender, que es un perrazo, fue un perrazo. Ya falleció. Bender fue un paciente que cayó por esas circunstancias raras de la vida y decidieron derivarlo y que se quede todo el tratamiento en la clínica mía. Bender es un labrador de 6 años, un macho de 25 kilos. Los propietarios dicen que viene con decaimiento, inapetencia, hay pérdida de peso, vómito y diarrea de 2 semanas, bastante. Viene derivado un viernes, y hago esta aclaración porque es importante, un viernes a las 9 de la noche, con la veterinaria ya cerrada, a una ecografía. Se nos había complicado ese día, entonces yo me quedé con mi socia, que es la ecografista. Vienen con la información de que el veterinario lo medicó y mejoró, pero no sabían ni qué droga le habían dado, ni nada. La verdad todavía estaba todo muy inconcluso. Y el veterinario no llegó a enviarle los análisis de sangre, pero sí nos dijo que por favor se lo atendamos al paciente. Entonces es como que nos mandaron un caso medio inconcluso, ¿no? Pero bueno, son cositas que suelen pasar. Entonces a veces hay que hacer uso del ingenio. Signos clínicos. Bender, bueno, le realizaron la ecografía, no había grandes cambios. Entonces, ahí cuando nos dicen que es mejor que lo sigamos nosotros, empezamos a evaluarlo y encontramos deshidratación, mucosas pálidas, 39.8 grados de temperatura. El animal se encontraba con caquexia, estaba muy adelgazado, imagínense, vómito y diarrea de hace 2 semanas, aunque decían que no eran muy intensas, obviamente ese animal no estuvo nutriéndose demasiado bien. Particularmente tenía mucha foliculitis, y acuérdense de la foliculitis en Bender y de la otitis,
y el ganglio popliteo levemente agrandado. Se decide arrancar con los métodos complementarios, pero obviamente era un viernes a las 9 de la noche y yo no dispongo de laboratorio en mi veterinaria. Por ende, lo que decide hacer es un análisis de orina. Mucho de lo que es hacer análisis de orina, que es culpa de Walter, que en la facultad nos machaca mucho con lo que es los análisis de orina. Podía hacerle un hematocrito, podía hacer los sólidos totales, y tengo un microscopio, así que hice una citología del ganglio. Particularmente el análisis de orina me marca una densidad de 1020, nos está indicando una densidad baja, no es una locura, pero está baja. Tenemos un pH de 6. Las proteínas de la tira son de una cruz, 2 cruces de bilinógeno, 2 de bilirrubina, y miren la diferencia lo que es, en lo que es tira de orina y el Heller. Si hay algo que me voy a arrepentir siempre, desde que entró en remisión Bender, es que nunca le saqué una foto a lo que es la tira de orina en comparación con las proteínas que se ven en el método de Heller. ¿Esto me dice que el paciente tiene mieloma múltiple? No, la realidad es que no. Pero para que ustedes se hagan una idea, yo vengo buscando el mieloma múltiple hacía muchos años, porque es una de las patologías que más me ha llamado la atención por todo el proceso clínico patológico. Los resultados. El hematocrito, 22, tengo proteínas de 10 gramos por decilitro, los sólidos totales. El linfonódulo está hiperplásico, y lo que decido hacer es, bueno, pobre animal, hay que hidratarlo, está con vómitos, está con diarrea, tomo muestras de sangre, separo el suero en la sangre que va a ir a hacer la bioquímica, y porque tengan en cuenta que era viernes y necesitaba, por las dudas, por si no me mandaban al otro día los análisis de sangre que le habían hecho, tener valores más fidedignos al cuadro y no ser tan manoseados, ¿no?, por la fluidoterapia. Y también realizo un frotis de sangre periférica. ¿Por qué motivo le hago un frotis de sangre periférica? Tengo un paciente que hasta el momento lo único que tengo es anemia y tengo sólidos totales aumentados. Entonces, por las dudas, descarto hemoparásitos. Acuérdense que la Ehrlichia puede generar aumento de las proteínas y puede generar, obviamente, anemia. Se le pide tomar muestra de médula ósea a los propietarios, porque como les dije, estaba demasiado ansioso, y me dicen que no, que prefieren esperar a que el veterinario nos envíe el análisis de sangre. Muy sabios, muy tranquilos los chicos, unas personas espectaculares que me dijeron no, vamos a esperar a los resultados, y tenían razón, era algo quizás un poco apurado de mi parte. El sábado de la noche nos llegan los resultados de sangre que nos envía el otro veterinario, y encontramos un 21% de hematocrito, una diferencia despreciable entre lo que es el laboratorio y mi método. Nos encontramos con la hemoglobina bastante baja, estamos por la mitad de los valores mínimos. El volumen de las células era un volumen dentro del rango normal. Teníamos 9 gramos por decilitro de proteínas plasmáticas. No sé si vieron la diferencia, que yo tenía 10, creo, de sólidos totales, y eso se debe obviamente que los métodos de proteína plasmática miden netamente lo que son todas las proteínas menos las de la coagulación, y la de los sólidos totales lo incluyen. Esa es la única diferencia. Los leucocitos los tenemos en 5000, o sea, por debajo de los valores mínimos, y tenemos plaquetas por debajo también del valor mínimo. O sea, tenemos un paciente que, si analizamos solo el hemograma, tenemos anemia, trombocitopenia y leucopenia. Aunque no sean demasiado severas, se ven y están bastante claras. Si yo agarro, me pongo a sumar que tengo muchas proteínas plasmáticas
y empiezo a pensar y a sumar datos, no sé si me están siguiendo, con un cuadro renal, ¿no? Un paciente con una signología muy bien específica, en ese momento, ¿no? Yo me estaba poniendo quizás un poco más ansioso y más contento porque estaba casi en las puertas de encontrarme con un mieloma múltiple. Fosfatasa alcalina elevada, 439, ustedes saben que se elevan ante cualquier tipo de patologías. Es un dato que no hay que despreciarlo, pero tampoco me alarma demasiado. Nos encontramos con urea y creatinina elevados, no es demasiado, pero con un paciente que obviamente en ese momento yo, si me pongo a analizar, no voy a decir, este perro tiene un mieloma múltiple, puedo decir, este perro se encuentra deshidratado, ¿no? Porque tengo las proteínas plasmáticas altas y tengo urea y creatinina, y eso lo puedo llegar a estar asociando al grado de deshidratación que tiene el paciente. Y les digo a los propietarios, no quieren que hagamos una punción de médula ósea, ya que tenemos una disminución en las células, obviamente con el análisis que me mandó el otro veterinario, tenía la excusa para que explicarles de por qué motivo quería hacer una punción de médula. Aceptan la punción, y bueno, era sábado, estaba cerca del cierre, estaba muy ansioso, había giemsas, microscopio, o sea que lo que hice es, de las muestras de médula que tomé para el patólogo, porque yo no sé hacer citologías de médula, no sé interpretarlas bien, pero obviamente me doy una idea y me puse a mirar yo un par de vidrios. Y esto es lo que me encuentro. A ver, ya sé el tema que estamos hablando, sé que es mieloma múltiple. ¿Alguien reconoce las células? ¿Alguien puede decirme qué tipo de células son? La dejo. El que me conteste, me contesta. Pero están bastante claras. Son células con un aparato de Golgi bastante marcado. Tienen una forma de almejita, donde tiene desplazado el núcleo hacia la periferia. Otro aparato de Golgi bastante marcado. Y todo eso es indicador de células plasmáticas. Si ustedes prestan atención, en este campo tenemos en su mayoría células plasmáticas y células plasmáticas y más células plasmáticas. Por ende, obviamente, a los propietarios se les pide hacer una corrida electroforética de plasma. No logré conseguir que me hagan inmunoelectroforesis ni inmunoelectroforesis de orina, lo único que logré conseguir fue electroforesis de suero. Y se envía la médula ósea al patólogo. El lunes, Bender con un buen estado de ánimo, obviamente la fluidoterapia había cumplido su efecto sobre esa azotemia, empieza a recuperar el apetito y los propietarios, bueno, estaban muy contentos y se habían puesto ansiosos sobre toda la explicación que les había hecho sobre lo que había visto sobre la médula ósea. Y lo único que quedó fue esperar a que llegue el resultado del aspirado de médula. Una vez que llega el resultado, nos encontramos con que Bender presentaba un 24% de células plasmáticas en médula ósea. ¿Qué quiere decir que yo tengo un 24% de células plasmáticas en médula ósea? Que está todo mal. Las células plasmáticas no suelen superar el 5% del total de las células de la médula ósea. O sea, tuvimos una replicación muy grande en esa médula. Y ustedes, para que tengan una idea, van a leer quizás muchos puntos en los que se entrecrucen o haya distintas opiniones. La Organización Mundial de la Salud dijo 10% de
de células plasmáticas para ser considerado un tumor plasmático en médula o un mieloma múltiple, pero en ciertas ocasiones hay estudios que refieren a que tiene que ser superior al 20%, otros que tienen que ser superior al 8% para ser considerados. Es muy amplia el modo de verlo, pero ¿qué es lo que tenemos hasta este momento? Tenemos uno de los criterios para poder decir que estamos en presencia de un mieloma múltiple. Acuérdense que les dije, gamapatía en suero, proteinuria de Bence-Jones, cambios osteolíticos o osteopénicos en el hueso y la presencia de células plasmáticas en médula ósea. ¿Listo? Ya tenemos 1 de 4. Seguimos. Acá es la imagen que me envía la patóloga. Acá se ve célula plasmática. Esta foto es mucho más bonita que la mía, pero bueno. Ella está un poco más afinada para sacar célula plasmática. O sea, obviamente uno se ponía muy contento por un lado y se compadecía del paciente, ¿no? Y llegó la electroforesis. Al no poder hacer una inmunoelectroforesis no pude tipificar qué tipo, ¿no?, de gamapatía monoclonal estaba ocurriendo en Bender. Si ustedes recuerdan, yo les dije que se generan espigas en la inmunoglobulina que está superproducida. En este caso yo tengo una medición total de globulinas, pero es bastante importante el aumento. Si ustedes prestan atención, está en 9.18 gramos por decilitro de gamma globulinas y el máximo no llega a ser más allá de 1.5. ¿Listo? Estamos 9 veces por arriba de los niveles máximos. Y la albumina se encuentra disminuida, estamos con 1.27. La relación de lo que es albúmina-globulinas se encuentra también disminuida. O sea, cerramos un segundo criterio. No tenía forma de que me hagan... no se estaba tratando porque yo hasta ahora no tenía el diagnóstico de mieloma múltiple. ¿Te queda claro? Hasta ahora teníamos una neoplasia en médula ósea de células plasmáticas que nos pudimos haber encontrado con, yo qué sé, algún linfoma linfoplasmocítico, nos podríamos haber encontrado con alguna leucemia de células plasmáticas. Entonces, hasta ese momento solamente podemos decir puede ser mieloma, puede ser leucemia de células plasmáticas, pues bastante amplio. Pero dimos con el siguiente caso, ¿no?, de el siguiente criterio, que es la hipergamaglobulinemia. Entonces, obviamente con estos dos criterios podemos decir que el paciente es un paciente que compatibiliza con un mieloma múltiple. Obviamente, haber encontrado lesiones osteolíticas en Bender hubiese sido muy importante. La realidad que no quise esperar mucho para iniciar el tratamiento. Había unos cambios de densidades en las radiografías, pero no eran lo suficientemente concluyentes. Lo que te aclaro, Eduardo, no iba a empezar a tratar a un paciente sin antes tener un diagnóstico, porque no es lo mismo como voy a tratar un mieloma múltiple de cómo pueda llegar a tratar un linfoma o cómo pueda llegar a tratar, ¿no?, una leucemia. Son distintas opciones. Bueno, diagnóstico. Ahora sí, la presencia de células plasmáticas en médula ósea y la hipergamaglobulinemia respaldan la sospecha de mieloma múltiple. Se inicia un tratamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando voy a hacer el tratamiento? Melphalan estaba en falta, ciclofosfamida estaba en falta, tuvimos muchas fluctuaciones con la ciclofosfamida años anteriores. Ustedes imagínense que yo a Bender lo empecé a atender en 2017. Y clorambucilo también estaba en falta en ese momento. Ustedes fíjense que hace un rato les estaba diciendo que consigo casi todos los quimioterápicos
y en 2017 no tenía ninguno. Entonces, hablando con mi amigo Guillermo Hermo, que es, él tiene un laboratorio de quimioterápicos, Chemovet, me dice, bueno, pero dentro de los alquilantes, al que tengo es al Lomustina, o CNMU, o como lo conozcan. La Lomustina es un alquilante que se da cada 21 días. A los propietarios les pareció bastante práctico el tratamiento, ¿no? Tener que darle cada 21 días un quimioterápico es bastante sencillo para ellos. Obviamente es muy leucopenizante la Lomustina y hay que ir haciendo seguimientos de hemograma. Y después, obviamente, la administración de prednisolona. Los propietarios acceden a hacer el tratamiento, hacemos ciclo 1, ciclo 2, entonces fueron haciendo análisis de sangre, no había grandes alteraciones, fluctuaban un poco las proteínas totales, un mínimo, fluctuaba un poco lo que es las células, ¿no? Los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, y al tercer ciclo, después del tercer ciclo creo que fue, que hacemos un control, y es el primer control que nos da bien. Si ustedes prestan atención, Bender ya está con 38% de hematocrito, tenemos glóbulos rojos prácticamente normales, tenemos células de un tamaño bastante grande, pero están llenitas, ¿no?, de hemoglobina, a diferencia de que era el cuadro anterior. En este caso, Bender estaba con los glóbulos blancos casi al límite superior, o sea, muy importante para ser un perro que estaba leucopénico, y las plaquetas mejoraron sustancialmente porque en lo que es un hemograma intermedio estaba rondando las 82.000 plaquetas, o sea, 197, un valor bueno. Sí tenemos, obviamente, las alteraciones en el riñón. Bender me volvió loco siempre de proteger su riñón y usar corticoides, ¿no? Bastante difícil y se puede discutir mucho, pero bueno, los corticoides son extremadamente buenos para lo que son las neoplasias de células redondas. La electroforesis pretratamiento, la que les mostré recién y la que se realiza en el tercer ciclo. ¿Por qué decidí hacerlo en el tercer ciclo? Porque lo que eran las proteínas totales estaban en un valor bajo o más bajo de lo que venía dando. ¿Listo? Acá me dio en el laboratorio 6.8 de proteínas. Y, a ver, están cruzados, chicos. Ahí está. Ahí entendí cómo que me dio 9.57. Disculpen. La que dice pretratamiento es la del ciclo 3 y la del ciclo 3 es la que es pretratamiento. Si ustedes se ponen a leer, las proteínas totales en el ciclo 3 es de 6.2 y pretratamiento están en 9.57. Y las gamma globulinas estaban en pretratamiento en 2.5 gramos por decilitro y al tercer ciclo estaban en 0.85. ¿Se acuerdan que les dije que si nosotros notamos una disminución mayor del 50%, es un buen indicador y una buena respuesta al tratamiento? O sea, Bender estaba respondiendo a la quimioterapia. Bender al momento no tenía ningún tipo de problemas. Era un animal que estaba bien, recuperó peso, había dejado de tener cualquier tipo de signo bastante bien, a pesar obviamente de que cada tanto íbamos, cada vez que venía, al principio lo tuve con controles semanales para tomar muestras de orina, ver cómo estaba él, si vomitaba, si iba mejorando, si no mejoraba. A veces le hacíamos fluidos en base a los resultados de los análisis de sangre. Anduvo siempre muy bien. Hacemos el cuarto, quinto, sexto ciclo, siempre fue incrementándose la lomustina. Arrancamos con una dosis de 60 miligramos por metro cuadrado y fuimos agregando
10 miligramos metro cuadrado hasta llegar a los 90 miligramos metro cuadrado. Es el modo de proceder, porque si nosotros arrancamos directamente con 90 miligramos metro cuadrado, podemos llegar a tener una leucopenia bastante severa y no hacer un corte, no hacer un corte antes. Hay una demora de 2 semanas en venir a tomar la lomustine. Yo les dije que la hacemos cada 21 días. Como mucho puedo estirarla cada 28 días, en este caso se demoraron 2 semanas, y Bender empieza a tener decaimiento, vuelven a aparecer la foliculitis, la otitis, y tomamos un análisis de sangre y ustedes fíjense, 34% de hematocrito, tenemos 4.520.000 glóbulos rojos, o sea que está disminuido la cantidad de células. Tenemos las proteínas plasmáticas en 11.6, o sea, me está empezando a aparecer un aumento de las proteínas totales, y eso ya me estaba empezando a preocupar porque obviamente íbamos a tener que hacer nuevamente una corrida electroforética. Los leucocitos estaban dentro de valores aceptables y las plaquetas habían disminuido. Obviamente se habló con los dueños, los entiendo, pobres chicos, habían tenido un viaje y se les había complicado un poco la vuelta, pero arrancamos de cero. Mi decisión a ese momento fue volver todo para atrás y arrancar nuevamente el tratamiento desde el inicio, nuevamente con la prednisolona, 40 miligramos metro cuadrado cada 12 horas, por una semana, después bajándole la prednisolona semanalmente hasta hacer el retiro total a los 60 días. Bender respondió perfecto nuevamente, y los propietarios mucho mejor educados. Seguramente haya sido un error mío de no haberlos asustado un poquito más. Fue teniendo una buena vida. Cada tanto Bender hacía otitis y foliculitis. Les puedo asegurar que de todo lo que he estudiado, y infecciones urinarias, de todo lo que he estudiado de mieloma múltiple, nunca leí que hagan otitis y foliculitis. Sí, las infecciones urinarias son un tema frecuente y un indicador bastante importante que hay que tener controlado para que no se vayan agravando los signos renales por infecciones ascendentes, ¿no? Pero bueno, el signo de alarma de Bender eran las otitis y la foliculitis. Yo sabía que si Bender tenía otitis y foliculitis, tenía que hacer sangre para ir haciendo controles de qué es lo que estaba pasando en la médula. La mayoría de las veces se debió a que afecté yo la médula ósea por la lomustine. O sea que fueron mielosupresiones por culpa del quimioterápico y no estaban asociadas a la reaparición de cáncer. El 28 de abril de 2019, chicos, llegamos con Bender, donde sufre una gran descompensación. Fíjense cómo llegó. El perro no lo manifestó hasta el día que los chicos lo trajeron. Y les puedo asegurar que con la responsabilidad que tomaron estas personas durante tanto tiempo, imagínense que arrancamos en noviembre del 2017, capaz que se encale nuevamente. ¿Ahí me escuchan? Confírmenme si me escuchan y sigo. Listo. Discúlpame, seguramente le pegué nuevamente al cable. Perdonen, chicos. Bueno, les decía que sí, lo que pasa es que me empecé a mover de vuelta. Es por eso. Volvemos. Cae Bender con una descompensación el 28 de abril, se realizan análisis de sangre y como pueden ver hubo una descompensación bastante severa. Bender estaba muy mal, como pueden ver los riñones no estaban para nada bien, el calcio estaba normal, el hígado estaba viéndose un poco afectado, los propietarios no habían comentado ninguna modificación. Él tenía mucho
muy buen estado de ánimo y todos los análisis anteriores, el perro venía perfecto. Ustedes, para que se hagan una idea, venía con chequeos cada, no sé, un mes más o menos de sangre, a veces se podía ir cada 2 meses, no más allá de eso, pero se lo fue controlando muy de cerca durante lo que es el tiempo este mínimo, deben ser como 1 año y medio, y ahora les voy a contar por qué no digo cuánto tiempo vivió Bender. Pero bueno, el paciente está completamente descompensado. Era un punto bastante crítico, se habló con los propietarios de lo difícil que podría llegar a ser revertir la situación. Esto es un momento bastante duro y lo complejo obviamente de empezar a actuar sobre Bender y modificar quizás el protocolo quimioterápico, más siendo que estábamos en los tiempos de sobrevida medio. Obviamente Bender empezó a descompensarse cada vez más, los riñones no estaban funcionando bien, Bender deja de querer comer, empieza con un cuadro severo de inapetencia, y el 2 de mayo los propietarios deciden la eutanasia. Porque era lo que hoy les decía del pronóstico. Hoy a la mañana dije, bueno, vamos a ver cuánto tiempo vivió Bender, porque nunca lo había calculado, la realidad es que siempre lo había dejado inconcluso eso, y hay una calculadora en Google, aunque no lo crean, que te dice, si vos pones la fecha de inicio y la fecha final que vos querés, cuántos días ocurrieron ahí en el medio. Y Bender llegó a los 538 días desde el momento, ¿no? Desde que se empieza a tratar, desde que se diagnostica, más o menos, hasta el momento de la muerte. Me faltaron 2 días para llegar, lo que dicen, a los tiempos de sobrevida máximo que explican los libros. O sea, fue un logro bastante grande, un caso clínico que realmente es de uno de los que lo pone contento, ¿no?, al realizar esta profesión. Muchas gracias. Y bueno, Walter, no sé si los chicos van a querer preguntar algo, si tienen alguna duda. Seguramente los confundí mucho. Es una enfermedad quizás un poco compleja. Los invito a que lo lean, que la estudien, que la tengan en cuenta, que vayan afinando, ¿no?, las posibilidades de poder hacer diagnósticos sobre mieloma múltiple. Gracias, Mari. Yo la verdad lo amo al caso este y lo adoraba al perro, así que fue un momento muy triste. Yo les puedo decir que soy un ser humano bastante frío y duro, y se me cayeron los lagrimones cuando hubo que eutanasiarlo a Bender. Sí, bueno, vine, sí, en el posgrado de oncología lo hice, sí. Bueno, fue lo que pasó con Bender. Una tristeza, pero bueno, son cosas que pasan, es el mundo de la oncología. La mayoría de los pacientes se nos mueren, a nosotros. Así que bueno, ¿qué lo vamos a hacer? No nos queda otra. Walter, me parece que Walter se fue a dormir o ha estado tomando vino porque no parece. Así que bueno, les súper agradezco, chicos, espero que les haya servido. Es un enfoque más desde un clínico, seguramente si escuchan a una persona con mucho más conocimiento que yo, van a ver que es una patología que los va a atrapar mucho más. Pero bueno, por lo menos los invito a que lo lean y que disfruten de esta enfermedad, está muy buena. Hola, Cristian. No tengo ni idea, ahora Walter te contesta cuál va a ser la próxima charla. Te estaba escuchando atento. Es verdad que me estoy tomando un vino, ¿eh? Sí, no, viste, pero una de las dos era. Así que bueno, muchas gracias, Cristian. Muy lindo el caso, muy interesante. Muy lindo cómo lo contaste. Me gustó mucho. Así que bueno, agradecer a todos los colegas por acompañarnos jueves tras jueves, a la gente de Veterinarios en Web y Purina ProPlan, que nos ceden este espacio para poder intercambiar entre todos. Y bueno, no queda más que desearles muy buenas noches. Ahí estaban preguntando de cuál era el próximo encuentro, la verdad no lo recuerdo en estos momentos, pero mañana ya lo vamos a colgar en la página y en el Facebook. Así que bueno, muchas gracias a todos
Muchas gracias, Cristian, muchas gracias a Lucía, que nos hace el aguante, y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo jueves, en el próximo tema. Bueno, Walter, muchas gracias por invitarme nuevamente. Saludos a todos, buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Cristian, muchas gracias a Walter por acompañarnos todos los jueves. Y les recuerdo que mañana se sube esta clase y la puedan encontrar en nuestra página de Veterinarios en Web, en la sección de contenidos libres, Veterinarios en Vivo. Ahí encontrarán esta charla como las anteriores. Y también tienen un cronograma donde podrán ver los próximos encuentros de Veterinarios en Vivo. Muchas gracias y buenas noches.